Les quería comentar algo que ayer, navegando por YouTube, mientras miraba diferentes videos sobre los últimos acontecimientos que se han ido sucediendo en Cuba, me encontré con una directa que hizo Eliezer Ávila sobre dos nuevas víctimas de la dictadura castrista. Esta es la directa, para que la busquen y así puedan corroborar lo que les estoy diciendo, ¿no? Esta es la directa. Sobre dos muchachos, una canadiense y un cubano, que les quitaron una finca. Esta es la directa, pueden buscarla. Y estos son los muchachos. Entonces vamos a hablar sobre esto. Estas son las nuevas víctimas del castrismo, ¿no? O sea, las últimas víctimas, ¿no?, del castrismo. Y en sí la directa en la que habla Eliezer Ávila trata sobre estos dos muchachos. La muchacha es canadiense y el muchacho es un afrodescendiente cubano. Entonces, los cuales se habían comprado una finca en Cuba para ponerla a producir y una futura exportación de lo que fueran a producir, ¿no? Y Eliezer, como es característico en él, hace una recreación telenovelesca sobre la relación entre el mulato y la yuma canadiense en la directa. Por eso le digo, mírense la directa para que puedan corroborar esto que estoy diciendo. Él subraya de izquierdista y buena persona a la muchacha por la belleza natural que tiene, ¿no? Unos ojos muy lindos, una joven, ¿no?, y bonita, ¿no? No se le puede quitar el mérito tampoco. Pero bueno, eso no tiene nada que ver si es de izquierda o es de derecha, porque por el rostro esto no se define el carácter político de nadie ni la ideología de nadie, ¿no? Bueno, aquí quiero exponer mi punto de vista. Lo que quiero es exponer mi punto de vista. O sea, lo contrario de lo que ve Eliezer sobre la inversión de estos muchachos, de estos dos emprendedores, ¿no?, a los cuales yo llamaría los vivos ingenuos. Y se preguntarán, ¿por qué los llamo así? Pues por la sencilla razón que todo el que haya vivido en Cuba o siga viviendo, o mejor dicho, respirando, sabe que no se necesita de una gran inversión en Cuba. Ustedes saben eso, que en Cuba no se necesita tanto dinero para invertir, no es como acá afuera, ¿no?, para adquirir determinadas propiedades, siempre y cuando esta no las oferte la dictadura, porque los precios, ustedes saben que son estratosféricos, esa gente son una mafia, ¿no? Esto es lo que yo quiero recrear, y que difiere de la de Eliezer. Y esto, créanme, no quiere decir que tenga algo en su contra. Yo no tengo nada en contra de Eliezer, ¿no? Solamente que yo veo la otra parte que él no ve, o que muchos no ven, o que otros ven y no comentan. Pero bueno, es la parte que yo quiero comentar, ¿no? Y es que como viví 36 años en Cuba, conozco la forma de pensar de los cubanos, no de todos. Y esto es lo que yo veo. El muchacho, sabrá Dios cómo habrá casado a la yuma, pero lo que estoy seguro es que no se la trajeron de regalo por Navidad. De eso puede estar seguro, ¿no? Seguro estoy que la cogió luchando, como se dice en el underground cubano. Eso fue en la carretera donde la cogió. O sea que él es tan de la calle como cualquiera de nosotros, porque él andaba en la calle jugándosela. Por otra parte, ella se dejó seducir por el mulatón, que a pesar de ser un pillo de la calle, desconoce, caballero, como la gran mayoría de cubanos que viven incluso hasta acá afuera, desconocen sobre cómo se manejan las cosas en una dictadura de izquierda. Cuando de la nada y sin llevar los apellidos Castro Ruz, Castro Espín o Castro Soto del Valle, se logra obtener una propiedad de tamaña envergadura para un cubano a pie. Eso es ni más claro ni el agua. Eso es así. Seguro no se lo iban a permitir. Como no le han permitido a tantos que lo han intentado. Él no iba a ser el primero, ni tampoco va a ser el último. Y ese fue el primer error que cometieron los dos. Invertir en Cuba. Porque él, al ver que la jevita portaba el varo, del booty, del duro, el verde, le mete la muela de invertir, alegadamente, en una isla tropical. O a lo mejor también pudo haber sido ella, porque sabemos que viene de un país capitalista y pudo ver que se podía invertir con poco. O sea, que con un 4 o 5 pesos acá uno puede ir a invertir en Cuba, ¿no? Siempre y cuando no lo quieras hacer con la dictadura, porque ahí sí te vas del parque. Además que es el sueño de los que viven en países fríos. Cuando llegan allá a Cuba y ven las posibilidades que hay, piensan que la tienen ganada, ¿me entiendes? Por eso es que yo los llamo los vivos ingenuos, porque piensan que son vivos, pero en la realidad son ingenuos, porque no conocen la realidad de Cuba. Y como no hay que ser millonario para comprar un pedazo de tierra en desuso en Cuba, como en casi todo el territorio nacional, pues la jeva metió mano a los ahorros y se fue a Cuba a cumplir su sueño. Y el del mulatón, el del luchador.
que realmente es el sueño que tienen muchos cubanos que viven tanto allá como los que viven desde este lado, ¿no? O sea, un bar, una finca y una buena mujer. Ese es el sueño de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, en este caso la jeva Yuma tiene un plus de ventaja, ¿no? Por si las moscas, cualquier cosa que salga mal, como en este caso que le salió mal la jugada, pues recoge, hace visa, pasaporte, todo el mundo va echando, y va echando para el Canadá. Bueno, no sirvió, pues hay que ir a jamar frío entonces, y ya tú sabes, y a barrer hielo en las calles y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se ve más allá o no se quiere ver más allá de nuestras narices? Sencillamente las ilusiones terminan en desengaño. Y ahí es cuando entra en juego la burocracia de la dictadura castrista. Y terminan frustrándole el sueño dorado y sudado a los vivos ingenuos. ¿Lo vieron bien? Vivos ingenuos. Incluso hay un programa esto de día y noche que trata sobre eso mismo, ¿no? Sobre las personas que se creen vivos, pero al final terminan siendo estafados, ¿no? Eso es lo que le pasó a estos muchachos, ¿no? En cada historia hay una moraleja. Y esta es la moraleja que yo les quiero exponer a ustedes. Si quieres invertir en Cuba, cosa que puedes hacer, nadie dice que no. Olvídate que nadie dice que no. Incluso la dictadura y su ciberclaria están exhortando a todos los vivos ingenuos a que lo hagan. Aunque dudo mucho, logran obtener las ganancias soñadas. Este es mi consejo para todos esos soñadores, ¿no? Vayan primero a una aseguradora de acá afuera. Diríjanse a una aseguradora de estas de las que hay acá afuera, que tienen un respaldo monetario grande, y pregunten si pueden asegurar con ellos un negocio que piensan abrir en Cuba. Fíjense bien, pero que lo quieran asegurar a todo riesgo, porque es bien sabido que no van a perder. Es muy seguro que van a perder la inversión. Entonces, ustedes se tienen que cubrir las espaldas con esa inversión. Es así como tiene que ser. Asegúrense primero por acá y después vayan e inviertan allá para que lo tengan todo cubierto, ¿no? Bueno, para terminar, les voy a decir algo que sé que a muchos no les va a gustar, pero es la realidad. Incluso hace unos segundos hace unos minutos, estuve viendo la directa esa que hizo Otaola él. Él estaba transmitiendo desde el auto y le habían escrito por el chat, le habían escrito que Cuba es de los cubanos. Eso es un error, caballero. Por eso le digo que esto no le va a gustar. Pero es la realidad, no hay otra realidad. Y es la realidad y muchos no la quieren aceptar. Incluso Otaola no la quiere aceptar. Métanse bien esto en la cabeza. Cuba, desde el año 59, no es de los cubanos, caballero. Es triste, pero es cierto. No es de los cubanos. Y mucho menos de nosotros los de a pie. No es de nosotros. Porque Cuba hace 62 años fue robada por los hermanos Castro Ruz. Y eso estaba más que claro. Y hasta el día de hoy, amén de caravanas y de parones y de todo, ellos la siguen teniendo bajo su poder. Esto es la realidad. Y ahí no hay para nadie. Ahí no hay para nadie. Por eso siempre les digo, las mentes que hay que cambiar son las que están aquí afuera. Porque mira lo que le acaba de pasar a la muchacha canadiense, que fue la que invirtió. El muchacho no, él estaba en Cuba. Las mentes que hay que cambiar son las que están aquí afuera, para que no caigan en los jueguitos de esta gente. Y cuando cambiemos las mentes de todos los que están acá afuera, podremos hacerle cambiar la mente a nuestros familiares en Cuba. Si les quiere, suscríbanse al canal, que seguiré hablando claro